La nueva historia de la inflación comenzó a gestarse a finales del 2020. Tras un año de caída en los precios derivados de la COVID-19, se esperaba una reestructuración del IPC. Sin embargo, la poderosa recuperación económica y el alza de los precios de las materias primas convirtieron esta reestructuración de precios en una inflación intensa, pero transitoria, según los bancos centrales. Realmente esta situación no ha sido transitoria, sino que se ha convertido en persistente. Ahora el debate ha avanzado un paso más con la intensificación de los cuellos de botella y las interrupciones en la cadena de suministro, que amenazan con desembocar en una economía de escasez. La gran pregunta ahora es si la inflación derivará en los temidos efectos de segunda ronda, llevando la economía a una espiral de precios y salarios similar a la vivida en los años 70. La psicología está jugando un papel crucial, generando unas expectativas de inflación que se retroalimentan y que están llevando a los trabajadores a pedir revisiones al alza de sus salarios, o directamente a incrementar sus salarios de reserva, es decir, el dinero por el que están dispuestos a comenzar a trabajar en lugar de dedicar su tiempo a otros menesteres. Ahora voy a hablar de cómo se sitúa la inflación actualmente. La inflación en la zona euro se encuentra a niveles por encima del 2008 y el IPC subyacente de Estados Unidos está tocando máximos no vistos desde los años 90, justo cuando el mundo se enfrenta a una escasez derivada de una crisis energética y a un porón productivo de China, que ha estado siendo la fábrica mundial durante años. Todo hace indicar que la inflación se va a mantener elevada por un tiempo. La cuestión es si este periodo inflacionario será lo suficientemente largo como para que se produzcan los efectos de segunda ronda que ya he comentado anteriormente, lo que generaría una subida de precios más amplia, que afectaría a una mayor gama de bienes y servicios, convirtiendo en realidad las demandas salariales de los trabajadores. Un escenario que ganaría entero si la escasez de trabajadores continúa aumentando, obligando a las empresas a ofrecer mejores condiciones laborales. Bueno, yo voy a hablar ahora un poco del contexto histórico de los años 70 para entender bien las diferencias que tiene con las diferencias y las similitudes que tiene con la situación actual. La situación actual, como todos sabemos, ha generado debate por sus similitudes con los años 70. Las comparaciones son odiosas, pero siempre se tienen que hacer. Si bien es cierto que existen ciertas similitudes, un shock de la oferta en este caso, las diferencias también son muchas. De modo que el desenlace final puede ser una especie de híbrido, un nuevo régimen en el que la inflación se mantenga en niveles más altos que los previos a la pandemia, pero sin alcanzar los dobles dígitos vistos durante la década de los 70. Pero, ¿qué pasó realmente en aquella década? La década de los 70 estuvo marcada por la recesión y por una alta inflación que llegó a notarse máximos de dos dígitos. Especialmente sangrantes fueron los picos inflacionarios de 1973 y del 74 y del 78 y el 80. En Estados Unidos el IPC llegó a ser del 12,2% en 1974 y sobre el 13% en 1979 y alrededor del 15% en la primera mitad de 1980. En los países europeos de la OCDE el IPC fue de 13,8% en 1974 y no bajó del 10% en los años siguientes hasta registrar un impactante 16,5% en 1980. Ambos aldabonazos tuvieron un protagonista común, sendas crisis del petróleo, si bien el crudo no fue el único culpable. La primera de ellas, la de 1973, más conocida mediáticamente, fue provocada por el embargo impuesto por la Organización de Países Exportadores de Petróleo a varios países, entre ellos Estados Unidos, en represalia por su apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur. Esto hizo que el precio del crudo importado se cuadriplicara en muy pocos meses. La situación llegó a ser tan crítica que en Reino Unido se redujo la jornada laboral a 3 días comerciales y se pidió a la población que solo calentaran una habitación de sus casas para reducir el consumo de la calefacción. Ahora voy a hablar de cómo esta inflación puede hacer que el precio de los alimentos se dispare. El precio de los alimentos se ha disparado en muchos países, derivado en algunos casos en la escasez de verduras, carne y otros alimentos. Como por ejemplo es el caso de Reino Unido. ¿Quién no recuerda recientes imágenes de los supermercados donde utilizaban fotos impresas de ciertos productos para hacer parecer que estaban llenas las tiendas? Esta situación es realmente parecida a la que se vivió en la década de los 70, cuando el IPC de los alimentos de Estados Unidos llegó a aumentar un 20% en 1973 y un 12% en 1974.